Vivir con cáncer. Antes de empezar con este contenido te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. En una palabra, la palabra cáncer tiene un significado de muerte y pensar. En una muerte cercana y, más aún en una edad temprana, parece una injusticia de Dios y de la vida misma y siempre se repite la misma frase, ¿por qué a mí? Claro que Dios podría contestar, ¿y por qué no a ti? No es un castigo, no es una venganza por tus pecados anteriores. No, Dios no es vengativo, Dios es misericordioso y solo busca nuestro bien y todo lo permite por nuestro bien. Aunque no lo entendamos, al final, en el momento de la muerte, cuando Dios se nos presente como un papá lleno de amor por nosotros, entenderemos que era un regalo y una predilección de Dios que nos había escogido de modo especial. Algunos se reirán de esto, pero así es, una vez que pasamos la barrera de este mundo, sentiremos un amor inmenso de Dios y entonces podremos agradecerle por los sufrimientos del cáncer ofrecidos a Dios, porque nos han obtenido grandes méritos para ser más felices eternamente de lo que hubiéramos sido, si todo hubiera sido normal. Esta felicidad será para siempre, por toda la eternidad. Manuel Mateos Pedrero. Él nos cuenta su lucha contra el cáncer. Dice que fue al Hospital de León, España, y le detectaron cáncer y pensó, tengo cáncer y se echó a llorar. Nos dice, ¿qué sabíamos nosotros hasta entonces del cáncer? Nada, que quien lo tenía se moría. No había otra solución, solo pensaba en el desenlace de la enfermedad y fui llorando todo el camino hasta mi casa en Puebla de Sanabria, que está a 160 kilómetros del hospital porque yo me preguntaba una y otra vez llorando, y las lágrimas me salían del corazón. Solo tengo 32 años. La primavera empezaba a despuntar despacito, como la canción, pero no me enteré de lo que había fuera del coche. Miraba por la ventanilla, pero no alcancé a ver nada, ni un campo de trigo, una alameda, un riachuelo. Me pasé el viaje metido en mi cabeza. Estábamos en abril de 2012. ¿Por qué en ese momento de mi vida? ¿Qué había hecho mal? No me acababa de creer lo del cáncer. Me decía, en algún sitio debe haber un error. Yo siempre he sido una persona metódica con la alimentación. Mi abuelo me solía decir, es que no vales ni para beber una cerveza. Me sabían amargas. El vino, lo mismo, no me gustaba. No fumaba. Me he cuidado siempre. He hecho mucho deporte e incluso, si sabía que el domingo tenía que jugar y viajar, el sábado me acostaba temprano. Ese era mi estilo de vida. Así que para mí lo del cáncer no tenía explicación alguna, ni siquiera religiosa. ¿Acaso Dios tiene algo que ver en todo esto? Ha intervenido Él. De niño me educaron las monjas del amor de Dios y en mi vida ha estado siempre presente la religión, más en momentos como aquellos donde no había esperanza, solo dolor. Esa noche terrible me levanté de la cama varias veces, estaba inquieto. Tenía la sensación de que dentro de mi cuerpo había algo malo. Una y otra vez, me preguntaba, ¿cuánto me quedará de vida? Por toda respuesta me decía, es absurdo, si solo tienes 32 años. Me acababa de casar y de construir una casa, llevaba 5 años luchando por ello, proyectos, documentos, permisos, materiales, estaba en la plenitud, en el mejor momento de mi vida, estaba a gusto con todo, era feliz, no tenía problemas, tenía hasta un trabajo estable y que me gustaba. En mi trabajo tenía una labor intensa que me obligó en determinadas circunstancias en casos de accidentes de tráfico, atender a personas que incluso murieron en mis brazos. Estaba tan fastidiado y tan débil que decidí que Pilar, mi esposa, tomara las riendas de los asuntos médicos. A partir de ese momento, ella llevaría el control de todo y anotaría en una agenda lo que me iba pasando. Se lo di todo, hasta el anillo de boda, las llaves del coche, todo. Estaba perdido, no quería saber nada de nada. Mis días consistían en despertarme, levantarme y estar en casa. No podía ni quería salir a la calle. En el hospital me dieron un líquido para beber que estaba muy amargo. Recuerdo que mi hermana, viéndome la cara, me dijo, tan malo estás. Déjame que te lo voy dando yo. Gracias a ellas, todo era más fácil. Durante aquellos meses, muchos, estuvieron tan cercanas a mí, mi otra hermana también, que solo les faltó tomar mi quimioterapia. Yo me apoyé mucho en ellas y en
Dios, debo confesar que en aquellos días recé mucho, eso sí, a mi manera. Soy creyente y, aunque a lo mejor no practico tanto, no voy todos los domingos a misa, no dudo de mi fe. Sabía que Dios me escuchaba, me atendía y me estaba poniendo a prueba. Me hicieron un TAC y me corroboraron que tenía metástasis nada menos que en el hígado. Los datos eran incuestionables, aparecían claros y diáfanos en el informe de mi caso. Con ese informe en la mano me derrumbé totalmente y conmigo toda mi familia, incluido mi padre, quien después en casa cargó contra Dios. Tras darle la noticia no hizo más que preguntar, ¿por qué? Levantando los brazos hacia el cielo, ¿por qué le pasa a mi hijo que es un deportista, cuando hay por ahí tantos desalmados a los que no les pasa nada de esto? Por mucho que se le explicara que era un caso anormal, único, no lo entendía y clamaba contra el cielo, y la verdad es que también para mí era difícil entenderlo. Más que nada, porque mis hábitos eran sencillos, yo me conformaba con mi pesca y mi casa, en mi pueblo y con el fútbol. Nací con un don para el deporte y se me daban bien todos. Eso sí, era muy competitivo, jugara a lo que jugara. Pero, ¿para qué me he cuidado tanto? La vida me ha dado un golpe, me voy a ir joven. Y no he disfrutado como otros de mi edad. Mi decepción con la vida era evidente. En la planta donde nos hacían los tratamientos de quimio había una capilla en la que solía entrar para sentarme a meditar y hablar con Dios. Intentaba encontrar una solución, una respuesta, y pedía a Dios que me dejara vivir y que no sufriera. Nada hasta entonces me había golpeado tanto y tan certeramente como la noticia de que tenía un cáncer doble, que tenía infectado el hígado y un tumor en el colon, un problema que en forma de molestias estaba llamando mi atención. Desde hacía semanas, aquello me cambió la vida, me agobió hasta tal punto que a partir de entonces nada fue igual. Nada. En la sala donde nos daban quimio me vi sentado en un sillón sin conocer nada ni a nadie, asustado, anonadado y pequeñito, muy pequeñito. Allí a mi lado, había gente que llevaba varias sesiones y que parecía de otro mundo, tenía menos luz, y fue darnos cuenta de su menor energía y decirme, mañana voy a estar así de deteriorado. Por esas fechas tenía unos planes de futuro tanto laborales como personales, que se fueron al garete en cuanto puse mi vena a disposición de las enfermeras. Ahí y aquel día durante mi primer ciclo de quimio, empezó a cambiarme la vida. Poco a poco fui mudando de piel para ser otro por dentro y por fuera. Para llegar al hospital me levantaba a las 5:30 de la mañana de madrugada, y después de hora y media de viaje en coche llegaba a León. Viajaba en ayunas, me hacían después una analítica, veían cómo estaban los controles y hacia las 9 de la mañana solía pasar a mi sesión de quimio. Me sentaban en un sillón, me enchufaban en vena el tratamiento y tras muchas horas, regresaba a mi casa. Cuando entraba por la puerta eran las 10 de la noche. Aquel tiempo fue muy duro. El primer ciclo fue y el siguiente me lo dieron todos los jueves. En el primero me recetaron pastillas de Xeloda, quimio en pastillas. Me las tomaba por la mañana, por la tarde y por la noche. Me hicieron una prueba de ADN para ver si daba positivo. La oncóloga me dijo que si daba positivo, me advirtió que no me hiciera ilusiones porque la coincidencia debía ser del 99.9%, me darían un fármaco específico para mi tumor, no para tumores alojados en el colon, sino para el mío propio. Es decir, que de darse la coincidencia no valdría nada más que para mí. Y dio positivo, pero aún dándome positivo, había que ver la reacción en mi organismo. Del fármaco que hablan vivido para mí, había que probarlo. Y lo hicieron. Me lo dieron un jueves, después de la quimio. Una buena señal de que el fármaco funcionaba sería, me dijeron, que me produjera acné, granos por todo el cuerpo. También en el rostro. Al día siguiente me levanté como si tuviera 16 años. Estaba perdido de granos. La oncóloga estaba muy contenta porque, dijo, el fármaco era efectivo. En aquel tiempo no quería salir de mi casa. Me obsesioné con que si me pasara algo fuera en mi casa. Además, me sentía a gusto en ella. Tenía todo lo que necesitaba y hacía lo que me gustaba, me sentaba a escribir. Como tenía los sentimientos a flor de piel, le contaba a todo el mundo cómo me sentía. A veces, daba un paseo por un pinar muy próximo y luego escribía en Facebook cómo
Había ido la caminata. Contaba que había escuchado el canto de los pájaros, que los observaba, compartía cosas que antes me pasaban desapercibidas y que ahora he aprendido a disfrutar. Yo estoy enamorado de mi pueblo, de mi tierra, me siento a gusto aquí. Estuve en Madrid 5 años, tenía un buen trabajo, y regresé a Puebla de Sanabria porque la amo. Puedo pescar, que es lo que más me gusta, hay monte. Animales, naturaleza. Voy a la playa, al mar, y me faltan los árboles, ¿por qué? No los ponen. En este entorno fantástico fue en el que me refugié mientras me tomaba las pastillas de quimioterapia. Así pasé un año, justo hasta el día en que la oncóloga Castañón me dijo que tenían que operarme y me retiró la quimio, las pastillas y el fármaco. Estuve un mes sin meterme nada en el cuerpo. Me sentí muy bien. Había olvidado cómo eran las personas normales, las que no tienen enfermedades peligrosas ni crónicas. Parecía que volvía a respirar. También dejé de tomar las pastillas para dormir, para estar relajado. Sin ellas no hubiera resistido la quimio y demás. Dejé también las pastillas de la quimio por las secuelas, como no aguantar el frío. No soportaba tocar el pomo de las puertas o acercarme a la nevera, y si bebía agua fría se me ponía un escozor inaguantable en la garganta. Lo pasaba fatal. En cuanto tocaba algo frío se me dormía el brazo, desde la mano hasta el hombro. Me pesaba mucho. En verano he llegado a salir a la calle con guantes, abrigo de plumas y gorro. No se me llegó a caer el pelo, pero se me puso muy sedoso. Lo que sí sé, me cayó fue la piel de las plantas de los pies, impidiéndome andar. Un día, le pregunté a la oncóloga si podía salir con los perros al monte y me respondió que el ejercicio siempre era bueno. Así que cogí los perros, me puse mis botas y me largué al campo, pero al llegar no aguantaba los pies. Pili me ayudó a quitarme las botas y los calcetines, y al ver la planta de los pies dijo, Virgen del Rosario. Si las tienes en carne viva. Además, siempre tendré faringitis. Cuando hablo mucho, en invierno. Sobre todo, estoy como ronco. Y las mucosas las tengo quemadas, tengo que andar con cremas en la nariz, los oídos. Otro efecto secundario fue la fiebre. Creo que fue tras la 5ª sesión de quimio. Estaba en casa con mi mujer, viendo una película o un documental de pesca, a los que somos muy aficionados. Cuando empecé a sentirme mal, creí que se me pasaría y lo dejé estar, pero por la noche aquello se complicó. Sudaba tanto que empapé la cama. Tiritaba y tiritaba, pero aguanté porque no quería darle la noche a mi mujer. Por la mañana se lo dije, me tomó la temperatura y tenía 39.5 grados. Nos vamos al hospital, voy a avisar a tu padre, me dijo. Pero para mí eso de ir al hospital me daba miedo, pánico, y en principio me negué. Luego entendí que si mi familia me lo decía era porque me veía mal, y accedí. Me pasé el viaje en el coche, tapado con una manta, titiritando, y ya en el hospital, nada más llegarme. Leyeron la cartilla, me dijeron que cómo podía haber hecho eso, que no lo volviera a hacer, que en cuanto tuviera fiebre tenía que ir allí, y que podía morir. Luego me informaron que la fiebre se había producido por una toxicidad del tratamiento de la quimioterapia. Llevaba muchos ciclos encima y el cuerpo, al parecer, había dicho, hasta aquí hemos llegado. Estuve 5 días, ingresado en cuidados intensivos, y estaba tan alerta por la noche que un día entró una enfermera y me dijo, te toca pinchazo, y le respondí, pues eso sé. Sale de la rutina, no me han pinchado los días anteriores. La enfermera me contestó, espera, voy a mirarlo. Unos minutos después regresó y dijo, es cierto, es para otro enfermo. Pili no se lo creía, y es que a pesar de estar en buenas manos siempre hay que estar pendientes de lo que hacen con nosotros. Un error puede ser fatal. Esos días eché mucho de menos, no sabes cuánto, a mi pueblo, a mis amigos y a los chavales del equipo de fútbol, con los que a veces tenía mis charlas. Me pedían que fuera a verlos para animarlos, pero yo veía que los entristecía porque veían mi deterioro físico, que era evidente. Ellos me conocían como una persona disciplinada y seria en el trabajo, el deporte siempre me lo he tomado muy en serio, siempre he pensado que si te involucras en algo, te involucras, y sabía que a ellos eso les gustaba, y ahora poco a poco fui optando por no ir a verlos, pero los echaba de menos, se quedaron sin su
Entrenador, en mi pueblo me han hecho muchos homenajes. Mi madre me dice, hijo, pues habrás sembrado y ahora recoges. La verdad es que en mi pueblo, no tengo queja de nadie. Estoy y estaré agradecido eternamente. Por eso, cuando me ofrecieron la presidencia de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, ASC, acepté porque podría traer a mi pueblo una sede que ayude a los enfermos de cáncer. No obstante, y mientras recibí la quimio, me aislé. No tenía ganas ni de participar en las fiestas. Aquí es típico lo de los toros de fuego, esos que van echando chispas. Yo siempre saqué uno a la calle en las fiestas. Me emocioné cuando, en unas fiestas, mis compañeros de la peña a la que pertenezco trajeron un toro hasta la puerta de mi casa. Eso me dio un subidón de energía positiva. Ese día me acosté mejor y al siguiente me levanté con ganas de vivir. Me operaron. La operación fue devastadora. Fueron 8 horas de intervención que gracias a Dios dieron su fruto. Tenía y tengo fe en Dios, porque aquello fue muy delicado y salió bien. En el 90% de los casos de operaciones de hígado, suele haber transfusiones y en mi caso no se necesitaron. Para intervenirme, utilizaron una máquina que venía de Estados Unidos y que solía hacer cortes verticales asimétricos y milimétricos en el hígado para que no se escapara ninguna mancha de la metástasis. Esto se hacía cuando el hígado quedaba al aire, cuando me habían abierto. Esa máquina al parecer siempre se para, cuando está trabajando, dejando trocitos sin mirar, pues tampoco sucedió. Otro hándicap era la posibilidad de infección, ya que en ese caso pasaría más tiempo en la UVI. No pasó nada de nada. La operación fue un éxito y me recuperé a los 4 días, 2 por debajo de lo habitual. A los 7 días estaba en mi casa. ¿Cómo pasaba yo las horas de la quimio? Con un DVD. Me veía Braveheart y Gladiator, que son películas muy largas. Sí me centraba en ellas. Sabía que, cuando acababan, había terminado mi ciclo de quimio. Me decían las enfermeras, otra vez la misma película. Sí, sí, les respondía encantado, porque aquello me salió genial. Me gustaban las pelis, las veía y punto. Otras, leía la cronología de jugadores de fútbol como Alfredo Di Stéfano, Kubala, a los que conocía de oídas. Ahora, claro, esas pelis no las quiero ver ni en pintura. También charlaba con la gente de la sala de quimio de los efectos que nos producía o, si habían operado a alguien, de sus sensaciones, de cómo le iba. No hablábamos nada de la vida, solo lo que nos estaba pasando allí en el hospital. Que al fin y al cabo era nuestra vida, y dependíamos de él para seguir viviendo. Al margen de ser creyente o no serlo, que lo soy, estoy convencido de que algo hay, porque a mí me pasaron cosas durante la enfermedad que invitan a creerlo. Muchas veces mi mujer me decía, esto es inexplicable. Cuando acabé mi última sesión de quimio, entré en la consulta de la oncóloga, Carmen Castañón, y le pregunté, ¿es la última? Y me dijo que sí. Salí de allí con un subidón de aquí te espero, porque sabía que se había acabado el veneno. Luego, vinieron otras sesiones más cortas, pero entonces lo desconocía. El caso es que, salí de la consulta y, según salía, vi a 2 chicas jóvenes y a un chaval de mi edad. La verdad es que, como estaba acostumbrado a que el cáncer lo tuviera gente mayor, pensé que ellos habrían venido con su abuelo o a lo sumo con su padre o su madre, pero fue pasando el rato y seguían allí, solos. Pili y yo empezamos a pensar que podía ser que la enfermedad la tuviera alguno de ellos. Y sin comerlo ni beberlo, me levanté y me dirigí a ellos. Perdonad, ¿quién es él? Que está enfermo. Es mi hermano, me dijo una de las mujeres. Una era su hermana y la otra su mujer. Entonces me agaché, él estaba sentado y le dije, vengo más que nada, porque sé cómo te sientes, yo ya lo viví. En la UVI después de operado yo estaba consciente y entubado por todas partes, y sedado. Era el día 18 de julio de 2012, el día que renací de mis cenizas. El segundo día era más consciente de la situación. Me habían retirado los tubos, de los que, la verdad, apenas me acordaba, y tenía la boca seca, me la mojaban. Cada cierto tiempo, cada hora o cada 2 horas venían a ver los monitores. Comprobaban cómo iba el azúcar, las distintas constantes, y yo mismo las tenía a la vista en una pantalla. Así que conocía mi presión arterial, lo sabía todo. Siempre
Por eso estaba alerta y me decía, a ver qué pasa. No dormía y sentía la tensión de la propia UVI, de sus enfermos, de la precipitación de las enfermeras cuando alguien sufría. Asistí a situaciones muy desagradables. Vi morir gente. No es que la viera, es que entró alguien que tuvo un accidente de tráfico y esas cosas son traumáticas. Las enfermeras, al ver que lo estaba viviendo y que me estaba poniendo nervioso, pusieron una cortina a mí alrededor y me encerraron, dejándome peor de lo que estaba, en la soledad más absoluta. Cuando veía a mi padre o a mi mujer por el cristal, les dejaban pasar a verme a ciertas horas, les hacía una señal con el pulgar para arriba, como diciéndoles que todo iba bien, y ronco como estaba, tenía un tubo en la garganta, les pedía que me sacaran de allí. Me respondían que el cirujano les había dicho que cuanto más tiempo estuviera allí sería mejor, porque estaría fuera del alcance de los virus. Yo les decía que no, que alguien había muerto a mi lado. Luego, días después, recordándolo en la habitación, mi padre, él, pobre, sonreía. Los 3 días que estuve en la UVI tuve mucho dolor, tanto por la intervención como por la posición, estaba boca arriba en una cama muy estrecha. Estaba sedado, pero era insuficiente. De ahí pasé a planta y todo fue distinto. Pude ver a mis padres, a mi familia, a Pili. Recuerdo que la primera noche me tocó en oncología, luego me subieron a neurología. A mi lado había un hombre, Pedro, con la cabeza operada, que se levantaba por la noche, y claro, yo no descansaba. Menos mal que pocos días después me cambiaron a otra habitación donde estuve solo y tuve algo de intimidad. Ahí mejoré, aunque la cama estaba pensada para una persona de 1.70 y yo supero el 1.85. Luego me trajeron una cama algo más ancha, pero tampoco me valía de larga. Estaba, además, alerta con mi cuerpo, pendiente de lo que sentía, y eso que me dieron alguna pastilla para dormir. Pili estaba conmigo, dormía allí, a mi lado. No se separaba de mí ni un minuto. En planta me pasaron otras cosas, una de las peores fue moverme. Después de una cirugía tan brutal, tenía sondas por todos los sitios, me daba miedo cualquier cosa, como cuando coges algo muy delicado y te preocupa romperlo. En la cama me encorvaba porque no quería estirarme para no tirar de las grapas, pero a los 3 días de estar allí me dijeron que había llegado la hora de levantarme. Empecé a hacerlo despacito, muy despacito, daba pasos de la cama a la puerta y de esta a la cama, no hacía más. La ducha era una locura. Pili me ayudaba a lavarme. Fue duro, porque estaba con la sonda para la orina, el drenaje de la operación, la vía del cuello, la del brazo, la de la mano. Cuando me quería mover, Pili tenía que seguirme sujetándome todo. Lo pasé físicamente mal, porque además venían las visitas, que te intentaban alegrar y que muchas veces no sabían qué decirte. Viví numerosos episodios dolorosos y aquel fue otro. Menos mal que mis expectativas eran buenas, tenía confianza en que todo aquel malestar valiera la pena. Cuando me dieron de alta, me fui al pueblo. En el pueblo tenía muchas visitas y todos decían que había adelgazado muchísimo. Pasé de 82 kilos a 43. Estaba esquelético y se sorprendían. Con los tratamientos llegué a estar en un 45% de masa muscular. Ahora estoy al 95%. Mi fisio, Ana Gago, se ha estado pasando 2 días al mes para recuperarla. A día de hoy sigo con mis citas mensuales con Ana, quien además se convirtió en una buena amiga. En la habitación tengo un espejo grande donde veía cómo estaba, lo mal que estaba. Pero era consciente de que el cuerpo humano aguanta mucho y como además mi analítica estaba bien, estaba tranquilo. Mi aspecto era horrible, pero yo de cabeza andaba bien. Lo que me mataba era la quimioterapia. Yo era, mi cuerpo, el resultado de los efectos de la quimio. En ese tiempo no tomaba fármaco alguno, salvo algún paracetamol para el dolor, estaba descansando y venía de pasar por un largo proceso, 8 o 9 meses con quimioterapia. Nadie sabe cuál es el alcance real de la quimio. A mí, por ejemplo, en las manos me ha quedado como un hormigueo, como cuando se tiene un brazo dormido y sientes el hormigueo de la sangre, además de sabor en la boca a hierro, a metal. Me ocurre cuando ejercito mucho las manos. Suelo decir que parece que tengo un
Muñón porque cuando me pasa soy incapaz de coger un simple tornillo. Ahora, mismo me pongo a hacer algo, apretar unos tornillos, por ejemplo, y al cuarto tornillo, del esfuerzo de hacer presión con las manos, empieza el hormigueo, y a medida que lo voy haciendo se me queda dormida la mano. De hecho, no puedo coger bien el destornillador porque se me infla la mano. Con la quimio las terminales nerviosas, en las manos y en los pies, quedan muy tocadas. Mis secuelas son esas, y las de ir al baño muchas veces. Al quitarme buena parte del colon, si no llevo una dieta estricta voy al baño cada 2 por 3. Ir al baño tanto te deteriora. Y si tienes la desgracia de que vas al baño mucho y sangras, lo que me ha pasado en ocasiones, que como vas tanto al baño, te irritas, te sientes francamente mal. Estos días, por ejemplo, he tenido que ir al ambulatorio y me han puesto 2 bolsas de suero porque mis diarreas no son como las que tiene una persona normal. Yo tengo muy poco colon y no absorbe nada, se va todo, me quedo a cero. Ahora he recuperado peso, pero porque llevo una vida súper estricta. El médico me dice, a ti te dicen que tienes que estar 10 días sin comer y los yo no me paso de nada y en nada. Soy espartano, el alcohol no lo probaba y no lo pruebo, ni fumo, y las comidas, hago la que me mandan. Llevo, sin probar la ternera 7 años, ni el cerdo. Como verdura, pescado, pollo, conejo a la plancha, con una gota de aceite. El cáncer de colon tiene mucho que ver con la alimentación, así que todo lo que sea prevención debe ir bien. Es como si tienes cáncer de pulmón y fumas. Yo empecé con mi dieta específica en el hospital y ahí sigo. Después de la operación del hígado tomaba dieta líquida, purés, sopas, batidos que me traían de la farmacia, puriten se llaman, zumos, alimentos blandos, porque me habían operado del hígado, pero aún tenía el cáncer de colon y había que operarlo. Aún había una obstrucción intestinal y debía tener cuidado de que no fuera total porque me tendrían que operar de urgencia. Seguía las indicaciones de los médicos digestivos al pie de la letra. Estuve así, desde que me diagnosticaron que tenía el cáncer de colon y hasta que me operaron, más o menos un año. Yo practico mi fe y tengo una fe ciega en mi Virgen de las Victorias, la de Puebla. La llevo en el corazón, porque su fiesta es en septiembre y me operaron ese mes, y yo sabía que ella no me iba a dejar marchar en esa fecha. A mi manera, tengo devoción por ella y, mientras me recuperaba después de la última operación, pedí llevarla al hombro. Lo hice, me dejaron, pero como estaba muy débil, andaba renqueante, me metí entre los hombres que podían hacerlo gracias a su fortaleza. Mi madre también es devota de la Virgen y ese mismo año fue descalza toda la procesión. A veces me paro a pensar por qué sale todo tan bien. Dentro de lo malo, Manuel Mateos Pedrero superó el cáncer. Ahora da charlas sobre el cáncer. Y participa en la Junta Local de Sanabria La Carballeda en la Asociación Española contra el Cáncer de la que es presidente en la comarca de Sanabria en la Asociación de Zamora. Testimonio de Eva María Fernández. Nos dice, desde que era pequeña tuve muy presente que Dios está a nuestro lado cada día de nuestra vida. Por eso ofrecerle cada cosa que hacía se convirtió en un hábito y de esta manera me acostumbré a sentirlo muy cerca de mí. Cada hora de estudio, cada proyecto, cada rato con la familia o las amigas. Cada sueño y cada esfuerzo aprendí a ofrecerlos a Dios desde muy niña. Con el tiempo, a medida que maduraba con los problemas de la vida, también he aprendido a ofrecerle mis lágrimas, mis pérdidas, mis miedos, mis sueños rotos, mi pobreza y hasta el dolor de mi enfermedad. También las veces que le he fallado y le he negado, que han sido muchas y las más dolorosas. Sin embargo, siempre he pensado que nuestro dolor, ofrecido a Dios, se convierte en una bella flor, plantada en el centro justo de nuestro corazón. Cada lágrima derramada se convierte en una nueva gota de rocío que nos purifica y nos hace más humildes. Punto. Nunca me imaginé que mi destino tuviera por nombre cáncer. Creía que Dios me conduciría a donde yo había soñado, sin ser consciente de que yo solo era una pasajera más del tren de la vida y no el maquinista que es Dios. Un día conversaba con un sacerdote y me dijo que la enfermedad era un regalo de Dios para llegar hasta él. En ese momento me quedé sin palabras. Mi cruz, mi enfermedad era un regalo de Dios.
De repente se hizo de noche en mi vida y el nombre de mi hijo empezó a sonar con eco en mi oscuridad. Aquel día salí de allí en estado de shock, fui a vomitar directamente y luego busqué una puerta de salida. Deambulaba por el hospital con la mirada perdida, viendo a esas mujeres con pañuelo como si fueran de otro mundo. Lo que yo desconocía, por aquel entonces era que esas mujeres se convertirían en mi nueva familia y su mundo en mi hogar. Sin rumbo, fijo salí por la puerta trasera del hospital, llorando amargamente. De repente me paré delante de una puerta con un escaparate lleno de lazos, pulseras y cojines. Rosas, no sabía dónde estaba, la providencia me había llevado hasta allí sin ser consciente de ello. Mis lágrimas no me dejaban ver con claridad, pero llamé a esa puerta. No me preguntes por qué lo hice, ni cómo llegué hasta allí, porque eso solo lo sabe Dios. Abrió la puerta una joven encantadora, no tuve que decirle nada, me abrazó, me acogió y me pasó a una pequeña sala. Me encontraba sin saberlo en la Asociación del Cáncer de Mama. Esa entrañable mujer, sin pedírselo, hizo una llamada y me concertó una cita con la psicooncóloga del hospital. El plan del Señor para mí ya estaba en marcha. Me regalaba consuelo, su abrazo y su escucha por medio de mujeres admirables que estaban en la misma situación que yo o que ya la habían superado. Desde aquel día la psicooncóloga, como un ángel puesto por el Señor, no me ha dejado sola ni un momento. Ha hecho mucho más de lo que su profesión exigía. Aprender a abrazar mi cruz, mi enfermedad, ha sido todo un proceso en el que cada persona puesta por el Señor en mi camino me ha ayudado a avanzar. Nunca pensé que mi enfermedad sería el eslabón que me uniría definitivamente a Dios. Mi conversión con mayúsculas ha venido con el más hondo y profundo dolor. Si mis desiertos a lo largo de mi vida han sido muchos, en este ha sido donde más manantiales de agua viva he encontrado. Yo, al igual que el ciego Bartimeo, gritaba una y otra vez: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Antes y después de cada prueba médica, la capilla del hospital se convirtió en mi cuartel general donde iba a escuchar su palabra y recibir la Eucaristía, como el soldado que coge sus armas y provisiones antes de ir a la guerra. Ahí estaba yo, fijando mis ojos en los suyos y cerrando mis oídos a toda desesperanza. Nunca pude imaginar todo el amor que encontraría a lo largo de este camino. La gracia de Dios se derramaba en cada paso, en cada prueba y obstáculo. Lo duro de la enfermedad era silenciado por el bálsamo del amor que Dios me regalaba cada día a través de mi familia y de mis amigos. A mi lado estaban también los enfermos que estaban en mi misma batalla. Cada uno de ellos ha marcado mi corazón, dándome un ejemplo de coraje y tesón. A algunos los he perdido, pero viven dentro de mí, porque cada mañana, cuando agradezco el regalo de la vida, los tengo presentes. Ellos partieron antes, a la casa de Dios y desde allí me animan con su ausencia, que viva intensamente. Cada día que ellos no podrán vivir. Así lo hago y cada amanecer les susurro: este día va por vosotros. ¿Cuántas veces he vivido como Bartimeo, ciego e implorando tu auxilio? Sin verte en mi vida, en mi prójimo, en mis caídas o en mis alegrías. Negando de mil maneras que solo tú das sentido a la vida. Ciega a tu amor y compasión. Mientras clamaba el amor y la compasión de otros. Veo los años que perdí. Alejada de ti con una venda en mis ojos. Señor, quiero verte. Dios no se cansa de salir a nuestro encuentro, nos busca y no se cansa de llamarnos por nuestro nombre. A veces utiliza a personas o situaciones para hacerlos despertar y, cuando lo consigue, nos carga sobre sus hombros contento. Sin hacernos preguntas ni reprocharnos el tiempo que hemos estado escondidos en nuestro dolor. También a mí me ha cargado sobre sus hombros, malherida por una grave enfermedad. Me ha encontrado en la sala de espera del hospital y, muy contento y, llamando a amigos y vecinos les ha dicho: alegraos conmigo. He encontrado a la oveja que se me había perdido. El hospital es donde más he sentido su presencia. Allí la enfermedad y el dolor tienen nombre y rostro. Sin embargo, en el resto de la ciudad, la gente esconde su dolor bajo una aparente normalidad y el Señor, buen pastor, no se cansa de llamar a sus ovejas por su nombre, aunque éstas no quieran reconocer que están perdidas. Los enfermos tienen una manera de entenderse para la que no necesitan saber ni su nombre ni a qué se dedican. El lenguaje del dolor es tan profundo y
Sincero que la amistad que se hace, mientras atraviesas la enfermedad, trasciende el tiempo y la distancia. En la sala de quimioterapia del hospital, conocí a un grupo de mujeres maravillosas, fuertes y luchadoras, casadas y con hijos, solteras, madres y familiares de ellas. En la familia de una de mis compañeras había un sacerdote y nos acompañaba en las muchas horas de espera de la sala de quimioterapia. Cuando todas terminamos el proceso, celebramos en su iglesia una misa de acción de gracias y una comida en los salones de su parroquia. Ese día todas nos abrazamos muy fuerte, porque nuestros caminos se separaban y muy en el fondo sabíamos que el desenlace de esta enfermedad no estaba en nuestras manos. De este entrañable grupo, 5 de mis compañeras descansan sin dolor en el cielo. Y desde allí interceden por las que aún seguimos recorriendo la sala del hospital, donde tanto amor y tantos recuerdos hemos dejado. Cada una de ellas ha dejado una huella imborrable en mi corazón, una historia de superación y amistad, que me acompañará siempre. Además de este inolvidable grupo, estaban a mi lado los demás enfermos del hospital con los que he compartido tantas horas de espera. Me quedo con él, recuerdo especial de un inolvidable amigo que me alentó y me dio ejemplo de coraje y tesón. Mis conversaciones por teléfono con él, una vez que empeoró, fueron un regalo de auténtica amistad y cariño. Cuando se despidió de mí, me dijo: te llamo para despedirme, porque voy a hacer un largo viaje para el que no necesito equipaje, allá donde voy, nadie puede acompañarme. Me voy en paz. Mi más querida amiga se fue una mañana de mayo. Más de 4 años, en fríos pasillos del hospital fraguaron una amistad que ni el tiempo ni la muerte podrán borrar. Antes de partir, me pidió lo más bonito que me han pedido nunca, que me grabara un Padre Nuestro cantado por mí para oírlo en esas noches de agonía, donde ya no quedan fuerzas para orar. También me pidió una cruz, que tuvo en sus manos hasta su último momento. Descansen en paz tantas almas buenas que he tenido el honor de conocer y querer, que su testimonio de vida y de fe, que literalmente he guardado en mí corazón y comparto hoy contigo, nos sirva de sustento en nuestro propio camino. A lo largo de mi enfermedad y de mi proceso de recuperación, he aprendido a vivir sobre una cuerda floja, sintiéndome en muchos momentos cogida con alfileres a la vida, caminando sin equipaje, mientras veía cómo el Señor, igual que en la parábola, venía en la oscuridad de la noche a llevarse con él a personas muy queridas para mí, que estaban en mi misma batalla. En esos momentos, lo único importante es tener nuestra lámpara encendida con el aceite de nuestro amor. Todo lo demás sobra, es humo. La enfermedad no puede ser vivida como un impedimento para amar, sino todo lo contrario, como un camino para dar y crecer en el amor, con los medios que tengamos a nuestro alcance. Yo empecé escribiendo a Dios, porque no tenía energía para desplazarme a la iglesia con la frecuencia con que me habría gustado y, desde aquel día hasta ahora, no he dejado de dar testimonio de su amor en mi vida y de darle gracias. El simple hecho de aceptar la enfermedad y abrazarla, ya es una muestra de amor a Dios y eso está al alcance de todos los que viven con ella, ya sea física o espiritual. Un día, después de innumerables consultas y horas de espera de un especialista a otro en el hospital y viendo que ese dolor tan limitante no cedía, me hundí. Al hundirme comprendí que en realidad no estaba aceptando la voluntad de Dios y que con mis quejas y mis lágrimas le estaba diciendo al Señor que no me gustaba la manera como me había tratado. En ese duro proceso de aceptación del dolor, el Señor fue cambiando mis odres viejos por otros nuevos y con su ayuda volví a sonreír. Me llené de paz, cuando llegué a aceptar que el dolor y el cansancio serían mis fieles compañeros de viaje. En esta parte del camino he encontrado personas dentro y fuera del hospital que me han ayudado a llevarlos y a integrarlos en mi día a día. El Señor nunca nos abandona, nos abraza con los brazos del prójimo y nos acompaña en cada paso del camino. El dolor te hace ser más humilde y te recuerda constantemente que no puedes hacer nada por ti mismo, si el Señor no te da su aliento y su gracia. Te hace entender que el sufrimiento nos purifica y aligera nuestra mochila terrenal, llena de cargas pesadas. Ofrecer cada día mi cansancio y mi dolor me llena de paz y me hace encontrarle un sentido extraordinario a lo ordinario, sabiendo que Él lo utilizará para hacer mucho bien y lo convertirá en una bella flor, que ayudará a otros a recorrer con fuerza su propio viaje.
Hay tantos motivos para ofrecer nuestro dolor a Dios, en particular por la reparación del daño que dejaron nuestros pecados, por la conversión de los pecadores, por la sanación de los enfermos, por los que pasan hambre, por los sacerdotes, religiosos y religiosas, por las intenciones del Papa, por las almas del purgatorio. La Virgen María, nuestra Madre, ha sido para mí un ejemplo muy vivo de obediencia y de aceptación de los designios de Dios con su hágase. Ella ha sido mi modelo en este camino de abandono, que ha sido mi enfermedad. Rezar el rosario con devoción y amor, meditando y ofreciendo cada misterio por una causa, es la mejor medicina para sanar el cuerpo y el alma. Llegó un momento en que yo no podía hacer cosas tan básicas como comer, caminar o pasar más de 2 horas seguidas sin dolor y, en ocasiones, no podía ni respirar. El dolor de huesos se hacía insoportable y la debilidad me consumía. Eran días, meses, años en los que la vida parecía ir apagándose poco a poco. Cuando volví a poder comer y cada paseo era un regalo del cielo, supe que nunca volvería a ser la misma. Volví a este mundo, pero mi pensamiento y mi súplica diaria se quedaron para siempre con los que sufren. Ahora el hospital, y los que lo habitan forman parte de mi corazón, de mi retina y de mi pensamiento. Mi oración es por los que lloran, por los que conviven con el sufrimiento y el dolor, por los que pasan horas interminables esperando un tratamiento, por los que no tienen cura y pasan sus últimos días entre lágrimas, abrazos y despedidas, por tantos familiares que velan al enfermo, día y noche, y por aquellos que perdí en esta batalla del cáncer. Las primeras sesiones de quimio fueron devastadoras. Mi madre tuvo que venir a vivir conmigo y con mi hijo, porque casi no me tenía en pie. Apenas podía comer, caminar se había convertido en todo un reto. Mis huesos no dejaban de dolerme y, a veces, me costaba tanto respirar que tuve que recurrir al 061 en más de una ocasión. Mi madre, muchas noches, se levantaba de madrugada y llorando se acercaba a mi cama, buscando oír mi respiración. Después de oírla, se volvía a la cama dándole gracias a Dios. Yo la veía entrar en la oscuridad de la noche y me hacía la dormida, siendo testigo del miedo que mi madre tenía de perderme. Mis compañeras, especialmente una de ellas, se ofrecieron a ayudarme y mandarme resúmenes de los temas, ya que los exámenes eran en mayo. A esa convocatoria no pude asistir, porque estaba muy enferma, pero mi esperanza era ir a la de junio. Mi cabeza empezaba a fallar, ya no podía leer ni entendía lo que leía. Yo que había estudiado toda mi vida, me veía incapaz de mantener la atención y, a los 10 o 15 minutos, ya estaba agotada y con dolores fuertes de cabeza. Ahí es cuando le pedía a mi madre que me leyera cada día, después a mi hermano, que me explicara los temas durante sus visitas, aunque en realidad yo era incapaz de seguir durante más de 10 minutos su explicación. Así empezó, una bonita historia de superación que quiero compartir. El Señor nos hace ver que en este mundo no tenemos un hogar permanente. Todas las seguridades que queramos imaginar no nos sirven. Porque estamos de paso y querer aferrarse al dinero, a la belleza, a la posición social, al reconocimiento o al amor humano, solo nos hará confundir nuestra auténtica realidad. Seguir a Jesús es vivir a la intemperie, sin tener dos capas. Apoyados en nuestra fe y sabiendo que solo Él es el dueño de nuestra vida y de nuestro destino. En mi proceso de enfermedad ha sido constante la máxima de vivir abandonada a su voluntad, y desde esa experiencia os transmito mi relación con un Dios vivo, un Dios que vive entre los enfermos de cuerpo y espíritu, en mi prójimo y en mi realidad. Con Él he aprendido a vivir sin equipaje. Mi equipaje se llama tener a Dios en mi corazón y verlo en el de mi prójimo. Teniendo eso, lo tenemos todo. Este mundo se empeña en complicarnos la vida, apegándonos tanto a éxitos que se desvanecen como a promesas incumplidas. Solo ante nuestra cruz divisamos nuestra pequeñez e impotencia y, a la vez, en ella contemplamos la grandeza de Dios y su constante presencia en nuestra vida. El hospital es un lugar idóneo para conocer la verdadera humildad. Cuando llegas allí, te das cuenta de que te sobra todo y de que la vida es más fácil y sencilla de lo que imaginamos. El Señor se dedicaba a sanar enfermos y lo sigue haciendo actualmente. Señor, tú eres mi hogar, mi cobijo y mi manta en las noches frías. No quiero una casa de papel levantada sobre arena.
Porque vendrá el viento y se desplomará. Quiero que tú seas mi camino y mi destino. Que tu palabra sea mi lámpara y la Eucaristía mi alimento. Mientras sea peregrino, no quiero confiar solo en mis fuerzas, ni en mis sueños y proyectos, ni en palabras del prójimo, que se lleva el viento. Quiero poder reclinar mi cabeza solo en ti, Señor. Cuando perdí mi pelo y lo cubrí con un pañuelo, la gente me miraba por la calle, con una mezcla de lástima y compasión. Algunos me paraban y me preguntaban la causa de mi enfermedad sin conocerme. Otros me decían que rezaban por mí y otros solo me miraban en silencio, disimuladamente en la espera del semáforo. Al llegar al hospital era cuando me sentía como en casa, porque mi mundo ahora lo formaban las personas con pañuelo y allí es donde más sabía, eran mi nuevo hogar, con ellos me sentía a salvo y comprendida. Protegida de un mundo que mira hacia otro lado cuando se trata de integrar la enfermedad o el dolor. En mi caso, perder mi pelo y mis cejas no me afectó demasiado, porque siempre he pensado que la belleza de una persona no la define su aspecto físico, sino su corazón. En esta enfermedad como en todos los obstáculos que atravesamos en la vida, el Señor por medio de San Pablo nos dice, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable. Todo lo que es virtud o mérito tenedlo en cuenta, Fil 4, 8. Todo lo puedo en aquel que me conforta, Fil 13. Desde mi debilidad, cada amanecer firmo un cheque en blanco al Señor y le pido que ponga el lo que quiera, el cómo, el cuándo y el dónde. Que me pida, lo que me pida lo acepto con alegría, porque no tengo duda de que, pese a la adversidad, Él me dará su fuerza para poder afrontarla y nunca me dejará sola. Invoquemos a Santa Águeda, que es la patrona de las enfermas de cáncer de mama. Agradezco a Eva María Fernández Salazar por estas reflexiones que he podido entresacar de su libro, Un viaje sin equipaje. Ciertamente la vida hay que verla en una perspectiva sobrenatural, porque si solo pensamos en tener y tener más y más cosas en este mundo para conseguir todos nuestros deseos y placeres, no llegaremos a ningún buen puerto. Es triste pensar que muchas personas famosas, artistas de cine, cantantes, deportistas o incluso personas con riqueza o gran poder político, a veces, mueren suicidándose, porque no pueden soportar, después de una vida de lujos y placeres, las limitaciones de la vejez o de una enfermedad o de problemas y fracasos personales. Ya decía San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está insatisfecho hasta que descansé en ti. Confesiones 1, 1. Tarde o temprano, todos moriremos a este mundo, pero lo cierto es que nacimos para no morir nunca. La muerte no es el final de todo, es solo un puente, un paso entre lo temporal y lo definitivo. Es como pasar una puerta y encontrarnos cara a cara con nuestro Papá Dios, que nos espera para hacernos felices eternamente en otra dimensión, en el cielo. Pero es triste que muchos no viven pensando en Dios ni en la eternidad, no quieren ni pensar tampoco en la muerte, que nos puede llegar en cualquier momento. Solo quieren vivir en esta tierra y disfrutar de todos los placeres, lícitos o ilícitos, aunque sea a costa del sufrimiento de los demás. Hermano lector, Dios es tu Padre. ¿Has pensado que en cualquier momento te puede pedir cuentas de tu vida? ¿Estás preparado? ¿Estás satisfecho de tu vida? Dios te ama infinitamente, con todo su amor infinito, piensa en la eternidad. Y ámalo con todo tu corazón y, cuando tengas sufrimientos fuertes, una enfermedad incurable o algo insoportable, piensa que Dios lo sabe todo y lo permite por tu bien. Quizás sea para que tomes nota de tus descarríos y puedas enderezar tu vida hacia el bien. Ama a Dios y sé feliz con Dios en tu corazón. Él te ha creado para ser feliz eternamente. Por eso, los sufrimientos de esta vida son pasajeros y, si sabes aceptarlos y ofrecerlos a Dios por la salvación de los demás, te servirán de escalones para crecer espiritualmente y ser más feliz por toda la eternidad. Dios te ama, no lo olvides. Sonríe, Dios te ama. Testimonio de una religiosa. Hace poco tuvieron que llevarme de emergencia al hospital, tuvieron que operarme y me quitaron un quiste muy grande que era canceroso. Me dijeron que debían volverme a operar y, mientras tanto, me aplicaron quimioterapia. Los 4 meses me operaron de nuevo y otra vez salió que tenía cáncer y me aplicaron radioterapia, pero estoy muy contenta con mi cáncer. Me parece que
Es una delicadeza muy grande de Dios para conmigo, pues me da la oportunidad de sufrir por Él con amor. De verdad que es más grande el gozo que siento de sufrir por Jesús que el mismo cáncer. El Señor interiormente me ha enamorado. Con su cruz y me gustan con locura esas palabras de San Pablo, me alegro de mis padecimientos por vosotros, porque suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia, Col 1, 24. A la Santísima Virgen le he pedido que sea mi Madre Maestra para que me vaya preparando para el cielo. El Señor fijará la fecha. Mientras tanto, en el cielo de mi alma estoy empezando a vivir esa sublimidad que viviré en plenitud. En el cielo de amar, adorar, alabar y glorificar su nombre. Otra religiosa, que conozco bien, me decía que tenía cáncer de mama y que para ella era un regalo de su esposo Jesús y lo había aceptado con amor por la salvación de los pecadores. Testimonio de una esposa. He vivido 17 años con mi esposo. Los 10 primeros años con buena salud. No nos faltaba nada, hablando humanamente, porque teníamos un buen trabajo, pero pensábamos más en las cosas del mundo, en fiestas y cosas materiales, que en Dios. Teníamos nuestras discusiones de vez en cuando y en una ocasión hasta nos separamos durante 7 meses. De pronto, le descubrieron a mi esposo un tumor maligno. Y comenzó, para nosotros una etapa nueva. Al principio nos chocó mucho y no podíamos aceptar aquella situación tan inesperada y tan difícil. Pero poco a poco fuimos aceptando la realidad y mi esposo reencontró aquella fe de su juventud, cuando estudiaba con los salesianos, y los dos rezábamos juntos todos los días tomados de la mano. Juntos descubrimos el amor de Dios y de que Cristo es el que da valor a nuestro sufrimiento. Todos los días rezábamos el rosario juntos y durante los últimos meses recibíamos unidos la Eucaristía cuando le traían la comunión. Fueron momentos difíciles, pero llenos de fe. Los últimos meses, mi esposo se preparó para la muerte y vivimos una gran unión espiritual. Creo, sinceramente, que fueron los días de mayor unión y amor de nuestra vida. Dios había transformado nuestro hogar. Otra mujer refiere, encontré al Señor en la cama de un hospital hace algunos años, me quitaron los 2 senos y desde entonces comencé a leer la Biblia y a rezar, porque me sentía muy triste. Y el Señor fue bueno conmigo, porque me dio la oportunidad de encontrar la fe perdida y descubrir que vale la pena seguirle a tiempo completo para siempre y sin condiciones. Un joven escribió en una carta a una amiga, te escribo, porque no tengo fuerzas para hablar. Tengo un cáncer al cerebro en fase terminal, pero esta Navidad ha sido la más bella de mi vida, porque la he vivido con Jesús y con mucho amor a mi alrededor. Él me acompaña en esta subida al Calvario, que no sé cuánto durará, pero me fío de Él. Él cuidará de mi familia mucho más y mejor de lo que yo pudiera hacerlo. Antes de salir del hospital, he dejado un niñito. Jesús a los enfermos. No te imaginas cómo me lo han agradecido los enfermos de SIDA. Pienso mucho en ellos, porque sé que no tienen a nadie que los quiera y han tenido una vida triste. Reza por ellos. Este joven murió el 21 de enero de 1998. Testimonio de una PSICOLOGA. En abril de 1997, sufrí la recaída de un tumor de cáncer de mama, carcinoma infiltrante de los conductos, 100% agresivo, que padezco desde 1985. Esta vez era la fractura del esternón por metástasis a los huesos. Los médicos no ocultaron la gravedad de la situación. Los dolores eran cada vez más intensos e incapacitantes, a tal punto que no podía mover mis manos para escribir. Incluso hablar me resultaba muy doloroso. Conociendo el curso de empeoramiento progresivo que supone esta enfermedad, le rogaba al Señor que me diera un infarto, porque empezaba a sentir mi cuerpo como una cárcel. Un día sintonicé una emisora radial y estaban hablando, no había música. Hablaban con una belleza indescriptible de exquisitos aromas y de la hermosura de la naturaleza. Al terminar los poemas, anunciaron que pertenecían a San Juan de la Cruz, y tal maravilla había sido escrita en la cárcel. Entendí que era, como una llamada de atención, por mi desánimo y el miedo a estar encarcelada a mi propio cuerpo. Un par de días después, una amiga me regaló un rosario, que le había regalado la Madre Teresa de Calcuta. Recibí tal reliquia, sintiéndome indigna
de tal privilegio, pero reforzada en la fe y con ánimos para sobrellevarlos. Tratamientos que se sucedieron uno tras otro, cobalto, quimioterapia y aredia. Actualmente las metástasis de la enfermedad siguen circunscribiéndose al sistema óseo, sobre todo al cráneo, y es mayor en las órbitas de los ojos. Pero, sigo viendo, no hay otros órganos comprometidos y hasta ahora el Señor ha guiado las manos de los médicos en mis tratamientos, de modo que a veces, con ciertas limitaciones y molestias, aunque no corra, sigo caminando, escuchando, hablando, viendo. Poco a poco los tratamientos médicos me han permitido recuperaciones que hace posible que continúe mis trabajos de investigación con los niños de la calle de Lima y sigo en ello. En abril del 2002 el Colegio de Psicólogos del Perú me otorgó el Premio Nacional de Psicología. Ofrezcamos nuestros padecimientos al Señor, que en cada instante de nuestra vida, por muy difícil que pueda ser, siempre reviva la caridad, la esperanza y la fe en Jesús. Testimonio de un sacerdote. En primer lugar, permitidme que me presente, me llamo Jesús Muñoz. Tengo 32 años y soy sacerdote católico de la diócesis de Toledo, España. En el año 1996 estuve de misionero en Bolivia como catequista itinerante de la comunidades neocatecumenales. Al volver a España para descansar y tener unas vacaciones me diagnosticaron un cáncer colorectal con metástasis hepática. He sido sometido a varias operaciones, me extirparon el ano, el recto y 30 centímetros del colon, y me hicieron un ano artificial. Posteriormente me quitaron una cuarta parte del hígado. También he sido sometido a otras operaciones de menor consideración. He sido sometido a tratamiento de radioterapia y actualmente estoy en tratamiento con quimioterapia. Llevo ya tanto tiempo que el cuerpo se deteriora y por esta razón no puedo viajar, ni muchas veces salir de casa. Bueno, aunque es aceptable mi calidad de vida, varía mucho de mes en mes e incluso de día a día. Nunca es igual, es imprevisible cómo me voy a encontrar a la mañana siguiente. Es un misterio. He colocado un icono de la Virgen enfrente de mi cama, pues quiero morir mirándola a ella. Actualmente mi enfermedad se agrava, tengo tumores en el hígado y en el hueso sacro. Es decir, la metástasis comienza a extenderse. Aunque con la quimioterapia parece que la retienen un poco. De todos modos los médicos me han pronosticado que no viviré más de 1 año, 2 a lo sumo. Pido a Dios tener una calidad de vida lo suficientemente aceptable como para evangelizar desde mi situación. Me siento como una barca varada en la orilla del lago de Tiberíades. Ya, no saldrá más a pescar, pero tengo la esperanza de que Cristo también suba a ella para proclamar desde allí la buena nueva a la muchedumbre. Esta es ahora mi misión, ser barca varada, púlpito de Jesucristo, viviendo para la eternidad. A veces, creo que pierdo el tiempo, que podría hacer más cosas, orar más, tener más intimidad con el Señor, y otras veces la enfermedad no me deja hacer más. ¿Será que solo tengo que sufrir, purificarme, convertirme, evangelizar? Desde el silencio, a esto me está ayudando la lectura de las obras de Santa Teresita del Niño Jesús y he vuelto a releer la Salvifici Doloris, del Papa Juan Pablo II. El padre Manuel Duato era un sacerdote español que fundó la Fraternidad Cristiana de Enfermos en Lima. Él había sido operado 18 veces y llevaba consigo la enfermedad de cáncer incurable, cuando yo lo conocí. Y con su cáncer a cuestas hacía reír a todos los enfermos. En cada uno de ellos sabía sembrar una semilla de alegría. Su lema era, que la alegría llegue a tu corazón. 3 meses antes de hacer su último viaje a España para operarse, lo vi y seguía sonriendo, pero Dios se lo llevó a los 2 meses de ser operado. Me imagino que, cuando se encontró con su Padre Dios, le diría, Padre mío, gracias por ser sacerdote, gracias por la alegría contagiosa que me diste para compartirla con mis hermanos, gracias por el cáncer que me acercó más a ti. Gracias, porque he podido compartir mi vida a manos llenas con todos, pero especialmente con mis hermanos los enfermos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu alegría y por tu paz.